12:2, perdón, ya lo habíamos hablado, habíamos comentado, y hablado varias veces, este versículo que dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo que ya lo mencionamos en varias oportunidades, queremos centrarnos en el estudio de esta tarde en este versículo. Y cuando hablamos de no conforméis a este siglo, depende de la versión, la traducción a donde vayan, conformarnos quiere decirnos que nos adaptemos a la forma que tiene este mundo. Y cuando se refiere a este siglo, a las maneras, los valores, a las leyes, a los valores que tiene el mundo con respecto y a la moral, que no nos adaptemos, que no seamos como camaleones, ¿no? Que depende de donde están, se van acomodando. Por eso habla Pablo ahí, no conforméis a este siglo, sino transformaos. Y esta palabra viene de una palabra que es bastante conocida, a veces la habrán escuchado, que es la metamorfosis, que tiene que ver con el cambio de la forma, ¿sí? Que nos transformemos en nuestra esencia. Y dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir renovar? Hacer nueva vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta palabra perfecta que está al final, en el original es la palabra pero les leo para no equivocarme, es teleión, que significa capacitándonos a realizar el verdadero propósito o fin de nuestra vida, ¿no? A eso se refiere a la agradable y perfecta. La perfecta voluntad de Dios es para que alcancemos el propósito con el cual Dios nos trajo a nuestra vida. Entonces, por ahí haciendo una paráfrasis de este versículo, dice, no amolden, no tomen la forma que tiene este mundo con su, con su moral, con sus leyes, con su paradigma, sino que cambiemos, transformemos por medio del cambio de la renovación de la manera de que pensamos para que podamos ver o comprobar cuál sea o conocer la buena voluntad de Dios que es agradable y que nos va a llevar a cumplir el propósito con el cual Dios nos llamó, con el cual Dios nos salvó. Y queremos centrar un poquito la lección de hoy alrededor de este versículo. Hoy lo que queremos hacer es un lavado de cerebro, ¿sí? Para que Dios pueda cambiar nuestra manera de pensar. Si alguno te dijo ahí, te están lavando la cabeza, decirle, ojalá que me terminen de lavarla bien la cabeza para que podamos tener los pensamientos de Cristo, no de una religión, no de los líderes de una iglesia, sino los pensamientos que son de Cristo, aquellos pensamientos que están en la palabra de Dios, y como leíamos recién, que son buenos y agradables para que podamos cumplir nuestro fin. Hay un escritor llamado Maslow que hablaba de la pirámide de una pirámide de satisfacción de las necesidades. Y hablaba que la primera necesidad que el hombre busca satisfacer son las biológicas, de alimentación, supervivencia. Después pasan a ser las de la seguridad, después pasan a ser las de sociales, o sea, que la aceptación, y por último la autorrealización. Cuando el hombre no tiene sus necesidades básicas satisfechas, ya sean de alimento, vestimenta, es lo primero que busca para sobrevivir. Una vez que tiene satisfecha esa necesidad, busca un segundo nivel, que es por ahí estar más cómodo, que sea aceptado por la sociedad, que pueda ser reconocido por la familia, tener un sentido de pertenencia. Ya cuando alcanzó ese nivel, busca un nivel donde quizás ya la sociedad lo reconoce, la gente lo ve y necesita ser feliz, alcanzar su propósito. Mucha gente que alcanza altos niveles de estatus social o de fama, cuando llegan a ese momento, entran en depresión porque ¿qué hay después de eso? Pero bien sabemos que nuestro éxito depende de cumplir el propósito con el cual Dios nos llamó y nos puso en este mundo. No tiene que ver con fama, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con posesiones, sino tiene que ver con cumplir ese propósito que Dios puso en nuestra vida, aquello que Él nos hizo. Como vimos anteriormente, el hombre es un ser espiritual porque fue formado de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. Aquellos que tengan Biblia, si quieren acompañarme ahí en Génesis capítulo 1, 26, 27, nos dicen, entonces
Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, las bestias y todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Somos imágenes de Dios. Cuando habíamos también hablado la otra vez, ¿se acuerdan que hablamos que cuando Dios creó al hombre, el polvo, no solo le dio vida biológica, sino que le dio aliento de vida, y nos hizo a su imagen y semejanza. Y ahí nos puso de su espíritu para que nosotros podamos relacionarnos con Dios. Según la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, entonces Dios tomó, perdón, que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados al servicio, que conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Fíjense que en Tesalonicenses muy, eh, por ahí no tan claro, Pablo está haciendo esa distinción de cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Y ahí en el material, si ven, hay dos imágenes, una que habla con las flechitas, presten la atención a las flechitas, que las flechitas, la primera imagen que está a su izquierda, ¿no? Está acá, lo que me, esperen que le saco acá el efecto, que no, por ahí nos ven, esta acá, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Fíjense que la flechita arranca del alma al cuerpo, y en la segunda dice espíritu vivo, vida eterna en Dios, desde adentro. Cuando el hombre pecó, ¿qué pasó con el espíritu? Perdió ese contacto, ese vínculo con Dios. Tenía un espíritu, como el espíritu murió. Por eso aquellos que no conocen a Jesús no pueden relacionarse con Él de forma directa. No es que Dios no los habla, no pueden llegar a su espíritu, pero no tienen esa relación con Dios porque su espíritu no ha sido vivificado, no ha nacido de nuevo, sino que están muertos. Por eso hablan en varios lugares que el que no conoce a Cristo está muerto en vida, porque su espíritu no está vivificado, no está renovado. Por eso es tan importante nacer de nuevo para que nuestro espíritu vuelva a conectarse con Dios. Y es bueno recordar que antes de ser nueva criatura éramos dominados por nuestra carne. Por eso también las personas que no conocen a Jesús, la carne, los deseos de su carne, sus deseos, son los que gobiernan y en base a eso toman sus decisiones. Y cuando hablamos de alma, hablamos del intelecto, de la sensibilidad, de las emociones, los afectos, deseos, sentimientos y la voluntad. Eso es lo que los mueve, satisfacer sus deseos. Y eso es lo que gobierna a su cuerpo. Eso nos pasaba antes de conocer a Jesús. Y todavía seguimos batallando con ese viejo y nuevo hombre. Por eso hablamos en la clase anterior de hacer morir al viejo hombre, porque esa relación entre el alma y el cuerpo sigue estando presente. Pero tenemos el auxilio que ahora nuestro espíritu tiene conexión con Dios y tenemos el auxilio del Espíritu Santo. Por eso hablamos en la lección anterior que para vencer el pecado no tenemos que enfocarnos en el pecado, sino que tenemos que enfocarnos en Dios. Cuando vos pensás mucho en algo, en algún momento terminás cayendo por ahí en el pecado, como hablamos del ciclo del pecado, ¿no? El primer paso es el pensamiento, después considerar que, bueno, por ahí no es tan malo, y, y quizás finalmente terminamos cayendo, o cayendo, no es que uno va por la vida y es como un pozo, ¿no? Terminé cayendo en un pozo de pecado, sino que terminamos cometiendo la acción. Hay un proceso hasta llegar al pecado, a veces consciente, a veces inconsciente. Por eso es tan importante tener nuestros filtros espirituales bien en alto y necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo y estar en conexión con Dios. Cuando vos amas a alguien, buscas de estar en su presencia, buscas de agradarle, es mucho, creo que es más difícil poder pecar porque ese mismo amor es el que te impulsa a hacer su voluntad y agradarle a esta persona, en este caso a Dios, ¿no? Ahora, cuando vos estás cumpliendo una serie de leyes simplemente para no caer en condenación, es mucho más complicado porque tu motivación no es la misma, es más basada en el miedo que en el amor. Y
Basémonos, nuestra relación con Dios es una relación de amor, no un cumplimiento de reglas. Jesucristo vino a establecer esa relación entre el hombre y Dios. Por eso estamos bajo la gracia de Dios. Tanto énfasis hace Pablo hacía que estamos bajo la gracia. Ahora bien, alguno me dirá, bueno, entonces la ley ha sido derogada. No, no ha sido derogada, pero no somos salvos por cumplir la ley. La ley simplemente podríamos decirle que es un listado o una iniciación de las cosas que debemos seguir para agradar a Dios o sabemos que pueden entristecer al Espíritu Santo. ¿Sí? Simplemente tomarlo como referencia. No matarás, ¿sí? No tomarás el nombre de Dios en vano, amarás a tu padre y a tu madre. Son todas, eh, no digamos sugerencias tampoco, pero son eh, los principios que deben regir nuestra vida, pero no por temor, sino por amor. Y por eso es tan importante y a veces tan difícil comprender que tenemos una relación con Dios. Y a medida que nuestra relación va creciendo con Dios, ese amor es el que nos impulsa a poder agradarle cada día más, a ser santo. El cuerpo entra en contacto con el mundo físico, nuestra visión, el tacto, el oído, el olfato, el gusto, entra en contacto con el mundo físico que lo vemos. Nuestra alma, nuestra mente, tiene que ver con todas nuestras emociones. Por eso decimos que hay mucha gente que es almática, que toma las decisiones por impulso, por emociones, y no razonando. Y, y el espíritu es la intuición, la comunicación, lo que algunos llaman la conciencia, que es aquello que nos vincula con Dios. Si nuestra alma, nuestro espíritu no está vivificado, no nació de nuevo, no podemos tener ese contacto directo con papá. Por eso es tan importante que el espíritu sea el que gobierna nuestra alma y eso va a gobernar nuestro cuerpo. Para eso tenemos que hacer morir al viejo hombre y estamos en este proceso de santificación. En el Nuevo Testamento aparece 105 veces la palabra alma o mente, y es tan importante que podamos guardarla y entender esto. Ahí si quieren, después anotar el pasaje donde hace referencia al aliento de vida, está en Génesis capítulo 2, verso 5. Seguimos. Para que una persona cambie el curso de su vida, son necesarias básicamente dos cosas. En primer lugar, nacer de nuevo, ser una nueva criatura, aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, arrepentirse y comenzar de nuevo. No simplemente aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, sino que esa palabra arrepentimiento a veces no la tenemos en cuenta. Arrepentimiento es, me voy yendo para Iguazú, digo, ay, no, me tenía que ir a Buenos Aires, o sea, me estoy yendo para el otro lado. Puedo aceptar el destino que quiero ir a Buenos Aires y seguir mi camino a Iguazú, por hacer algo muy gráfico, ¿no? Si vos decís que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, tenés que arrepentirte de cómo venías llevando tu vida hasta ese momento y comenzar ese proceso de santificación. Y es un proceso que lleva su tiempo, lleva también su esfuerzo de parte nuestra, pero tenemos el auxilio del Espíritu Santo. En segundo lugar, cambiar la condición de mi alma a través de la renovación de su mente con la palabra de Dios. Y ahí es donde viene esta segunda parte, que es la que estamos viendo hoy. Primero aceptamos a Jesús y ahora venimos a este segundo proceso que nos toca a nosotros, con ayuda del Espíritu Santo, de cambiar nuestra manera de pensar. Juan capítulo 3, verso 2 y 3 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues por mucho me regocijé o me alegré cuando vinieron los hermanos y dieron testimonios de tu verdad, de cómo andas en la verdad. El alma es la llave para un progreso en la vida espiritual, mental y física y financiera y de relación con las personas. Pues las decisiones son tomadas en el alma, en base a las emociones, a la voluntad, y el nivel de pensamiento es el nivel de sus decisiones en la vida, y la mente es el gatillo de todas las acciones. El verdadero progreso para una condición próspera comienza con una actitud de cambio en los conceptos o paradigmas. Cuando hablamos de paradigma, algunos dicen que los paradigmas es la manera en que creemos que deben ser las cosas, como verdades irrefutables. A veces pensamos que las cosas se tienen que hacer de tal o cual manera,
¿Qué tal? ¿Cómo andás? Y esos son paradigmas, formas de pensar. Algunos dicen que cuando haces una salsa, lo primero que hay que poner es la carne, y otro dice, no, la cebolla va primero, ¿sí? No, 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 es la cebolla primero, eso no se negocia. Uno podrán decir la carne, cada uno tiene su paradigma y dice que esta es la verdad, así se tienen que hacer las cosas. Entonces, nosotros traemos muchos paradigmas, maneras de pensar que son del mundo, que nosotros consideramos que son verdades, que todo, porque todo el mundo lo hace, es algo aceptable, es algo que está bien, pero por eso necesitamos que Dios cambie nuestra manera de pensar. Quizás tenés paradigmas, formas de ver la vida, que no están conformes a la palabra de Dios, y decís, la Biblia no está muy acorde con lo que tendría que hacer, me parece que está medio desenfocada. Y por eso ahí necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar los paradigmas de cómo vivir, los paradigmas del comportamiento, los paradigmas de educación. Hoy uno de los paradigmas una de las formas de educación que está cambiando, el hecho de que a los hijos no hay que corregirle porque le puedes traumar. Es una cosa muy importante no castigar a los hijos, menos con disciplina física, ¿no? Y bien dice la palabra de Dios que Dios al que ama corrige, y en varios lugares de la palabra no dice corrígele con chancleta o o sacándole jueguitos, sino que dice con vara, porque hay amor. Obviamente, aquellos que hicieron un curso para padres, les recomiendo que lo hagan, nos va a dar una serie de sugerencias de cómo implementar esto, porque el castigo físico no va en el sentido de lastimar a nuestro hijo o, o dañarlo emocionalmente, sino simplemente asociar el dolor con un error. Y el lugar que Dios diseñó para la paliza es la cola, que está bien amoldadita, que te puede arder un poquito un rato, pero después te pasa, no daña ninguno de nuestros órganos importantes del cuerpo, el corazón, los riñones y todo lo demás. Y Dios también nos da una serie de consejos con respecto a los límites, que no vamos a entrar ahí porque si no tenemos 4 o 5 clases para desarrollar los límites. Pero digamos, Dios nos da los principios de corrección en la palabra de Dios. Algunos también dicen que, que, que mientras si hay amor, todo es posible, ¿no? Si yo amo a Dios y amo a otro hombre y ese amor hay, bueno, porque Dios es amor, y esa es la razón, ¿no? Porque si Dios es amor y yo amo a otra persona, entonces eso me justifica hacer un montón de otras cosas. Y la palabra de Dios sabe, nos da las pautas claras cómo fue el diseño, hombre y mujer y con propósito. El hombre tiene un rol dentro de la familia, y la mujer tiene su rol también. También si quieren, hagan el curso de matrimonio para toda la vida. Así, ¿no? Son varias clases, ahí se toca los roles de cada uno dentro de la familia. El hombre ha perdido ese rol de sacerdote, de padre, de líder en la familia. Muchas veces las mujeres toman la posta. Eso es algo también que se ve hoy en las familias, que es algo malo. Se ha dejado en cabeza de la mujer como que la enseñanza a los niños es algo que le corresponde a ella, ¿no? Porque como ella le cuida más a los chicos, le tiene paciencia, y se pierde esa imagen del papá pastor en la casa. Y creo que eso es una de las cosas que Dios, por lo menos a mí me habló mucho, que estoy en la iglesia, de que a mí me toca ese rol de pastor de la casa. Soy el líder espiritual de la casa. No es que tenga la razón de todo y la verdad, pero sí es mi responsabilidad a mis hijos, a mi señor, a mi esposa, que me está, y llevar como la guía de toda la casa, ser el que brinda protección, provisión, más allá que la mujer pueda trabajar, no digo que más, pero el hombre tiene que estar liderando su casa. Bueno, pero eso no venía al caso. Bueno, esos son los paradigmas. Hay conceptos errados sobre Dios y su voluntad, que Dios es un hombre que está con un garrote esperando a que vos peques para golpearte por la cabeza. Sabemos que no es así. Conceptos errados sobre la salvación, que es por fe. Sí, bueno, es por fe, es por gracia, pero también portarte bien, porque si te portas mal, te vas al infierno. Y sabemos que no somos salvos por obra, sino por gracia. Y hay mucha gente bajo ese paraguas de la gracia no hace nada. Total, soy salvo por gracia, ¿no? Y como dice la palabra de Dios, que la fe sin obra es muerta. Por eso también, ya volvemos a lo mismo que ya hablamos varias clases, que si decís que sos cristiano, que amás a Dios, que te arrepentiste y no servís, no sé cuán genuina es
conversión o cuán genuino fue tu arrepentimiento. Porque si realmente amas a Dios y buscas a agradarle a Él, lo vas a servir. Vas a buscar la manera de servirle, de agradarle, no simplemente ser un calientacillas, como por ahí escuchamos, sino que vas a buscar la manera de servir en el lugar, en el llamado que Dios te puso en tu vida. Sin cambio de pensamiento no hay transformación. En tercera de Juan, 1, 2, 3, a ver si tengo acá. Quedó por ahí. ¿Tenemos ahí? Primera de Juan. Primera de Juan, tercera de Juan, capítulo 1, 2 y 3 dice, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Pues yo me regocijé mucho cuando los hermanos vinieron y dieron testimonio de ti, que andas en la verdad. Muestra que no es posible tener un alma próspera sin relacionarnos con la verdad, sin la palabra de Dios. No podemos crecer espiritualmente, no podemos ser sanos emocionalmente si la palabra de Dios no reina en nuestra vida. Y cualquier cambio genuino y duradero exige la incorporación de esos principios bíblicos. Encontramos muchas promesas, verdades, enseñanzas en la palabra de Dios. Los pensamientos generan acciones, actitudes o palabras. Las acciones generan hábitos. Cuando hablamos de hábitos, hablamos de un comportamiento repetido por una persona con cierta regularidad, que no es algo innato a lo que traemos de pequeño, sino que vamos desarrollando a través del tiempo. Decía un psicólogo una vez que si uno repite una acción durante 20, 25 días en forma continua y permanente, eso se vuelve un hábito, después, como que ya te acostumbras. Hay cosas que ya lo hacemos por hábito, ¿no? Por ahí levantarnos a la mañana, primero lavarnos los dientes, desayunar y hacer nuestro devocional, poner el agua para el mate, otro no, primero desayuna, después se lava los dientes y después no hace el devocional. Sí. Bueno, cada uno tiene sus hábitos, la manera de peinarse, de vestirse, la rutina, hábitos que son saludables, hábitos que no son muy saludables, pero las acciones generan hábitos y los hábitos determinan el carácter y el carácter direcciona tu sentido. Un alma próspera tiene una mente constantemente renovada con la palabra de Dios, su voluntad alineada y ajustada a la voluntad de Dios y sus emociones en equilibrio. Volvemos ahí a Romanos 12:2, dice, no conforméis a los modelos de este siglo, los pensamientos, sino transformaos, metamorfosis, cambio, por la renovación, hacer algo nuevo en nuestra vida, en nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y que nos lleve a cumplir el propósito o el fin que Dios tiene para nuestra vida, que ahí Romanos habla de perfecta. Acuérdense de esa palabrita que les dije, era talión, León, perdón, que nos habla un poquito. Vieron que cuando uno va al origen de los versículos, el pasaje torna con otro sentido. Es importante a veces poder estudiar y poder profundizar algunos aspectos. Y ahora vayamos a ver la influencia cuáles son las cosas que influencian en nuestra mente. ¿Sí? Hablamos que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ahora vamos a ver cosas pueden influenciar a nuestra mente. Y cuando hablamos de influenciar, es algo que causa un efecto en nosotros que nos puede afectar, empujar, incidir, o puede condicionar, o cuando alguien influyó en el negocio de alguien, puede contribuir a que ese negocio mejore. A veces van personas que hacen lo que se llama las presencias, ¿no? Como para darle más estatus. Y hoy vemos mucho con las redes sociales los famosos influencers, ¿no? Si tal influencer va a un hotel o va a un restaurante, dicen, bueno, si, si Sergio fue, si Adrián fue, vamos todos, porque por algo será que fue, ¿no? Debe ser algo bueno. Entonces, termina influenciando en las personas, es una palabra que vemos mucho, ¿no? La palabra influencer hoy en día. Y ejercen influencias sobre nuestras mentes. Y estas influencias pueden limitar tremendamente aquello que Dios desea que seamos y consecuentemente que todo lo que envuelve nuestra vida, estas influencias pueden interferir en nuestro proceso natural y espiritual, y tanto como el desarrollo de nuestro potencial.
Hoy desde los medios de comunicación, redes sociales, como lo quieras, donde lo quieras ver, las personas, los programas quieren influenciar que vos trates de pensar de una determinada manera o ver las cosas de una determinada manera. A veces para bien, a veces para mal, a veces para hacernos pensar, a veces para hacernos trastabillar. Y por ahí en esta época estuvimos elecciones, ¿no? Todos los políticos tratando de llenarte la cabeza con las cosas que el otro hace mal, que ellos hicieron bien, que el otro no puede, ¿no? Tratando de influenciar al momento de tomar las decisiones, ¿sí? El tiempo de elecciones es algo muy común, ¿no? Tanto las campañas, lo que llaman las campañas sucias, ¿no? De tratar de embarrarle al otro y tiene que ver con eso, de afectar nuestra decisión. Y el mundo trata de afectar nuestras decisiones y a través del tiempo hay muchos comportamientos y paradigmas que han ido cambiando. Hoy, en mi época, sea, nosotros no teníamos cable, no es porque éramos pobres, sino porque no existía, todavía no había llegado a mi pueblo el cable, teníamos la famosa antena con los rayos, con los palitos. A los que no saben, busquen en internet, sí, las antenas viejas de televisión. Teníamos como dos o tres canales, Canal 12, que Canal 7 de Paraguay, y después llegó a TC, después de unos años. Así que no teníamos muchas opciones de canales, teníamos los dibujitos que arrancaban a las 5 de la tarde. Me acuerdo que volvía a la escuela porque iba a la tarde, preparaba mi mate de leche con canela y dulce de leche, ponía dulce de leche en el mate. Yo ahora pienso que asqueroso que era. Pero, así que eran otras épocas. Y teníamos esos dos canales. Hoy, si ves, tenés a los que tienen cable desde el streaming hasta YouTube, TikTok, redes sociales, Instagram. eh, Tenés para un abanico para elegir lo que hoy se llama lo que la tendencia de los medios de comunicación on demand, o sea, que vos puedas mirar cuando vos quieras, lo que quieras, cuando quieras, parar, seguir, volver a andar, que no te limite. Nosotros simplemente, si Canal 12 ponía los dibujitos de 5 a 6, era lo único horario que teníamos. Después aparecieron las videocaseteras que teníamos un poco más de ventaja, pero digamos, hoy por hoy los medios de comunicación tenemos acceso a mucha información buena y mala, pero hoy los medios de comunicación tienen una influencia muy grande sobre nuestra forma. Tenemos el acceso a mucha información. Cuando hablamos de información es la comunicación de adquisición de conocimiento que nos permiten ampliar o precisar las cosas, ¿no? Desde un objeto, una situación, es la información que nos nutre y eso termina influenciando. La segunda cosa que influencia nuestra mente, aparte de la información, es las relaciones que tenemos. Podemos hablar de las relaciones primarias y relaciones secundarias. ¿Sí? Cuando hablamos de relaciones primarias, son las relaciones que nosotros podemos elegir con las personas que nosotros nos queremos relacionar. Las relaciones secundarias son aquellas relaciones que las tenemos por una cuestión de funcionalidad. Tenés relación por ahí con el cajero del banco, con el chofer del colectivo, con la maestra, con algún compañero, con compañeros laborales, eh, porque vas a hacer alguna queja, algún reclamo, alguna compra. A veces tenemos relaciones secundarias que son en función a lo que alguna necesidad o a lo que tenemos que hacer, digamos, pero no es la relación que nosotros elegimos tener, sino que surge simplemente el razonamiento. Dentro de esas relaciones podemos tener relaciones afectivas, familiares, amorosas, de amistad, podemos tener relaciones superficiales, por ahí vos conoces a mucha gente, pero el hecho de conocer no quiere decir que vos seas amigo, no sabes lo que piensa, cómo vive, si está triste, está contento, cómo está. Eh, Relaciones circunstanciales por algún hecho, quizás tuviste un accidente de tránsito o un altercado con alguien, fue algo circunstancial, o te fuiste, qué sé yo, a un congreso, a algún lugar, hablaste con alguien, no es una relación permanente. Eh, Pueden haber relaciones de rivalidad también, ¿sí? Boca River, Barcelona PSG, Real Madrid, ahora en Córdoba lo de ayer y lo de Belgrano. Creo que el clásico este se odian. Tengo un amigo que es arquitecto que es cordobés y son fan a ellos, los de Talleres y Belgrano son peor que Boca y River más o menos. Pero hay relaciones que podemos tener. Todas esas relaciones que podemos llegar a construir a través del tiempo van a condicionar nuestra manera de pensar. Van a ver, hablaba en un curso de finanzas
de los judíos, por qué los judíos son tan prósperos, ¿sí? Más allá de la bendición de Dios, y daba algunos tips. Y una de las cosas que caracterizan a los judíos es que ellos se relacionan, tienen muy, fíjense que las comunidades judías son muy, no diría cerradas, pero están muy conectadas entre ellos. Y esas conexiones entre ellos le permiten hacer muchos negocios. Entonces, los judíos, ¿por qué crecen? Aparte de ser hábiles para los negocios, porque crean relaciones, buscan oportunidades. Y a veces cuando nosotros nos aislamos de otros, perdemos muchas oportunidades. ¿Sí? Hay muchas cosas de hablar de la finanza, por qué prospera, pero digamos, ese era uno de los principios que me llamó la atención. Y es cierto que los judíos hacen negocios con muchos otros judíos y donde ven una oportunidad van desarrollando. Así que por eso Dios también es sabio con respecto a la finanza y le dio a su pueblo algunos tips que si los seguís, puedes prosperar también. Más allá que sabemos que nuestra prosperidad viene de parte de Dios y no de lo que nosotros, no solamente nuestro esfuerzo. El ambiente en que vivimos no es lo mismo una persona que vive acá en Posadas que una persona que vive en el interior. No es que nosotros vivimos en el exterior del país, ¿no? Pero que vive acá en Posadas o en mi pueblo, en Alén, en San Vicente, en El Dorado, o en Iguazú, o alguien que vive en Brasil o vive en Estados Unidos. La cultura, hay un ambiente. Fíjense que la gente de Posadas se va, de Posadas, mira ese, de Posadas, se va a otro lugar o van a ver que la forma en que la gente piensa no es la misma. Si por ahí tuvieron la oportunidad que se dio de ir a Brasil, vos te das cuenta que el brasileño tiene otra forma de encarar la vida, otros valores con respecto a la familia, a las amistades. El argentino es muy familiero, es muy amiguero, ¿sí? Algo que en otras culturas no se da. Y eso tiene que ver con nuestra forma de pensar, de movernos. Las tradiciones culturales, acá tenemos bastante, ¿no? Desde la comida, el embellú, la chipa, el reviro, la feijoada, medio brasilera, medio argentina, el locro, después el yacilla teré, a ver, ayúdenme que no me acuerdo, el bombero, y, el lobizón, no sé, bueno, hay un montón, ¿no? Pero que para nosotros son bastante normales porque conocemos de la cultura. Y hay gente que vos no le podés discutir esas cosas porque pues te van a decir, sí, yo vi al bombero que andaba caminando por el campo, qué sé yo. Entonces, todas esas cosas también tienen que ver con la forma de pensar, tienen influencia en nuestra forma de pensar. No es que un solo aspecto influencia nuestra forma de pensar, sino cada cosa va formando nuestra manera de pensar, va formando nuestros paradigmas. La mayor influencia sobre nuestra mente es la cantidad de información sobre nuestra mente. Nunca estaremos viviendo encima de la información que recibimos. Alguien dijo, seremos los mismos de aquí a 5 años, excepto por dos cosas, por los libros que leamos o por las personas con los quienes nos relacionemos. Pensá un poco cómo era tu vida antes de estar en un grupo pequeño o tener un círculo de amigos más amplio. Te vas a dar cuenta que fuiste creciendo como persona, cambiaste tu manera de pensar. No fue algo buscado quizás, pero el solo hecho de relacionarte, el solo hecho de hablar con gente de otro lugar, el solo hecho de poder compartir algo o de leer, eso te va cambiando cuando los viajes a veces que uno puede realizar, ver otras realidades, ver cómo la gente solucionó, en algunas cosas te hace valorar lo que vos tenés en lo que tenemos nosotros acá, pero también ver cómo otra gente soluciona, ver cómo todavía nosotros los valores de la familia, de las relaciones, de la amistad, hoy todavía para nosotros tienen un valor trascendental como cultura, no solamente como iglesia me refiero, ¿no? Pero tienen un valor. Y en otras culturas para ir a visitar a alguien, tenés que agendarte, bueno, te voy a visitar el 24 de julio a las de 8 a 12, tipo pelotero así. Y es normal en las culturas. Pasa con los países europeos. Nosotros teníamos un matrimonio que venía de Alemania y acá, por lo menos en nuestro pueblo, che, me voy a tu casa a tomar mate. No sé a dónde me voy a tu casa a tomar mate. ¿Qué estás haciendo? No estoy haciendo nada. Bueno, vamos a hacer una chipa, hacemos algo y surgen así en forma espontánea, ¿no? Pero allá vos no podés ir a la casa de alguien sin avisarle antes, mirá, voy a ir, a tal hora llego, a tal hora me voy, porque culturalmente no está bien visto. Acá, bueno, no le vas a mandar una carta o un mail avisando cuándo vas, ¿no? Porque
es nuestra cultura diferente, es nuestra forma de pensar diferente. ¿Está mal eso? No, son formas de encarar la vida, tiene sus aspectos buenos y sus aspectos malos. Por eso es preciso desarrollar una conciencia de importancia sobre la información espiritual de nuestra vida, porque de ella dependerá tener un alma próspera. Y es sumamente importante ver la información espiritual que estás recibiendo. La mente no es automáticamente recreada cuando hacemos hechos nuevas criaturas. No es que vos aceptás a Cristo y es como una computadora vieja que le sacás el disco, como el disco rígido mecánico, el que da vueltita al disco con los discos de estado sólido, que son más rápidos y viene todo nuevo, ¿no? Funciona más rápido, sin problema de virus, todo perfecto, ¿no? Sino que nuestra mente necesita cambiar la forma de pensar las cosas, cambiar, y eso no va a ser de un día para otro, no va a ser en un chasquido, no es que me levanto, instalo un programa, saco otro como una computadora, sino que es un proceso. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos desaprender y a veces cuesta más desaprender que aprender cosas nuevas. A veces cuando tomás gente nueva para un empleo, a veces preferís gente que no venga con experiencia porque lo podés formar a lo que vos querés, a lo que vos necesitas, si tienes algunas aptitudes y capacidades. Ahora, cuando viene alguien ya con mucha experiencia, viene con maña, cascarrabia, porque yo siempre hice así esto, y vos le decís, no, acá las cosas se hacen así, pero nosotros siempre hicimos así en otro lugar. A veces pasa en la iglesia, nosotros siempre hicimos así en la iglesia. Cuando mi abuela vino de Alemania en el año, y que pensamos que los métodos, las formas no se pueden cambiar porque funcionó, ¿sí? Son formas de pensar que necesitamos transformarnos. La verdad no cambia, pero las formas sí pueden llegar, pues, van cambiando. Si todo lo que recibe nuestra mente es basura, propaganda de televisión, noticias, consejos de radio, no podemos esperar desarrollar un pensamiento equilibrado y motivado. Vivo. Nuestra mente es sensible a cualquier clase de información. Es importante tener cuidado porque la información que pasa a nuestra mente nos puede construir o destruir. Puede crecer y hasta robar la vida y la fe. En Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es. Come y bebe, te dirán, mas su corazón no está conmigo. Nosotros somos productos de tres cosas, de los pensamientos que tenemos continuamente, en qué estás pensando continuamente, la imaginación mantenida y en tercer lugar las memorias del pasado que recordamos. Memorias de cosas buenas y cosas malas condicionan muchas veces nuestra forma de pensar. Si siempre las cosas no te fueron del todo bien, quizás tengas miedo de emprender cosas nuevas porque ya fracasaste. Pero sabemos que cuando nosotros vamos en el camino de Dios, el éxito está asegurado. No un camino sencillo, pero sí la victoria. Vuelvo a recordarles que nuestro destino está decidido por la calidad de nuestros pensamientos. Decía el doctor Crane, que era un ministro presbiteriano y conferencista, nuestros peores amigos o nuestros enemigos son los pensamientos que retenemos de nosotros mismos. Les repito, nuestros peores amigos o nuestros enemigos son los pensamientos que retenemos de nosotros mismos. ¿Qué son tus pensamientos? ¿Te condicionan o te impulsan? Romanos 10:11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Mentes confundidas son el común de este mundo, y si la mente está confundida, imaginen la calidad del alma de la persona, cómo los pensamientos no están ordenados. Debemos apartarnos de cosas que ejercen efectos negativos en nuestra alma, tales como ciertos materiales de lectura, programas de televisión, acá hay que actualizar porque dice programa de radio, ya casi nadie escucha, lo que vemos en las redes sociales, en streaming, en YouTube, donde te vayas nutriendo, ¿sí? De los medios que te vayas nutriendo para llenar tu vida. Y me gustó esta frase que decía también, el alma es más vulnerable que el estómago, porque ella puede ser envenenada sin sentir dolor de inmediato. Cuando comes algo que te cayó mal, te agarra un dolor de panza o te agarra, no sé cómo se dice técnicamente, la flojera, que nos vamos por los baños, ¿no? Cuando ¿sí? Nos sentimos mal, decaídos. Ahora, cuando esos pensamientos empiezan a envenenar tu alma, tu manera de pensar no es algo que vos te das cuenta de inmediato. Quizás recién cuando comiences a actuar de una manera, quizás empieces a mentir,
a engañar, a hacer, como se dice, ¿no? Mentiras blancas, mentiras piadosas, o empieces a, bueno, no le, Dios sabe que tú le damos, me va a guardar el diezmo, tú sabes, no importa, el pastor no sabe, el tesorero menos, qué sé yo, o por dar algún ejemplo, ¿no? Más gráfico, ¿no? Pero va envenenando de a poquito nuestra alma y cuando nos damos cuenta, estamos alejados de Dios. Por eso también la palabra dice, el que cree estar firme, mira que no caiga. Cuando a veces, cuando más cerca o mejor espiritualmente nos pensamos que estamos, empezamos a confiar en que estamos bien espiritualmente porque yo soy muy espiritual. Yo amo a Dios, le sirvo y Dios me bendice porque yo soy un capo. Y ahí es lo más probable que nos empecemos a alejar de Dios porque confiamos en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, en nuestro conocimiento, y lo importante, vuelvo a insistir, es la relación con Dios, a que Él pueda trabajar en nuestra vida. Es necesario, a pesar que nuestra comodidad no le guste censurar lo que vemos o oímos como información para nuestra mente. Muchas personas no saben que son controladas por el espíritu de este mundo a través de la mente. Simplemente se entregan a una disposición carnal de no hacer nada con la mente y ya es un síntoma que esa persona sea controlada por el pensamiento de este mundo. Y le voy a dar un ejemplo de lo que pasó el otro día haciendo un juego con los niños. Habíamos puesto, había que poner un personaje y tenían que adivinar quién era. ¿Sí? Por ejemplo, estaba Bob Esponja y decían, ¿es una persona? No, es un dibujo animado, sí, ¿de qué color? Bueno, los chicos tenían que dibujar. Después le pusieron a Messi, dice, es conocido, es jugador de jugar, a Messi, sí, lo sacaron. Pusieron la foto de un político y todos los chicos, chicos de cuánto, 9, 10 años. Y los chicos nunca vieron a esa persona físicamente, no tuvieron una relación personal. ¿Pero por qué tienen ese concepto? ¿Por nosotros como padres o por lo que los medios de comunicación le ponen, ¿no? Sí, por la orientación. Obviamente hay que ser objetivo con las cosas, pero a lo que voy, como los chicos que muchos no sé si tienen acceso a los diarios, ni creo que se pongan a mirar los portales de noticias, ni Clarín, ni Milenio Online, ni nada, 8 y 9 años, más que TikTok, ¿sí? Pero absorben la información y los comentarios de los padres, son influenciados por los padres, por nosotros, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo el poder de las relaciones, de la información, carga en la cabeza de los chicos. ¿Por qué Messi sí y este político no? Por la información, por lo que ven, por lo que recibieron, nutieron y están formando su manera de pensar. Por eso también hay gente que tiene una mala imagen de Jesús y de Dios y de la iglesia porque no tuvo una relación directa con el Creador, con Dios. No tuvo información nueva, por eso mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué Dios no me bendice? Y vos tenés una lista así larguísima de promesas en la Biblia y no aprendes de esas promesas, no reclamás esas promesas. Dios, Señor, vos dijiste que, que busca primeramente el reino de Dios y su justicia y vos te harías cargo de todas las demás cosas. Vos dijiste que sí, que los que te aman, todas las cosas te ayudan a bien. Ay, Señor, no, me va mal. Y empezamos a despotricar y porque a mí, y perdemos el enfoque quizás porque no tenemos buena información, porque no cambiamos nuestra manera de pensar, porque no entendemos cómo es nuestra relación con Dios. Cuando Dios es el rey de tu vida, cuando Dios controla el alma, tu espíritu, y tu espíritu controla el alma, tu alma controla el espíritu, tu alma termina controlando tu cuerpo. Por eso es tan importante ser llenos del Espíritu Santo y darle lugar. El Espíritu Santo, para aquellos que fueran al encuentro, saben que es como decimos, un caballero, que Él no te va a obligar a hacer nada, sino que Él te va a sugerir o invitar o motivar, pero nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones. Y muchos cristianos tienen una dificultad para vivir una vida de victoria porque no nutren su mente y no transforman su mente en su manera de pensar. No vas a cambiar tu manera de pensar viniendo una vez por semana a la iglesia o yendo un día por semana a un grupo pequeño o porque te fuiste al encuentro, ya Dios transformó. No es que Dios hace un formateo como el servicio técnico de las computadoras que te meten, te sacan y te transforman. Y los encuentros y los cultos y lo-
los grupos pequeños y todo lo que nosotros podamos participar, pueden ser el disparador para muchos cambios en nuestra vida. Y deben ser eso. Pero los cambios se van a dar cada día. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de homeopática? Y pequeños cambios. Los pequeños cambios se dan a diario. Cambiar, revisar tus hábitos. Me decís, no tengo tiempo para hacer eh, mi devocional. Revisa ahí en tu celular, en la parte de configuraciones, bienestar, creo que era bienestar, ¿de dónde estaba? Hay un lugar donde te dice las horas y te muestra la estadística del último tiempo, cuánto tiempo pasaste conectado a tu celular y las aplicaciones que ocupaste, para lo bueno y lo malo siempre el celular, ¿no? Entonces, fíjate un poquito dónde ocupaste más tiempo tu celular, que es por ahí lo más gráfico, ¿no? A veces pasas mucho tiempo por una cuestión laboral, ¿no? Pero muchas veces perdemos mucho tiempo, perdemos el tiempo en redes sociales, navegando, como diría mi amada esposa, paviando, de hacer las cosas que tenés que hacer. eh, y, y ahí puedes darte cuenta qué lugar ocupa Dios también dentro de tu rutina diaria. Y cuando vas sacando quizás algunos minutos de alguna de esas aplicaciones, vas a ver que te va a quedar bastante tiempo para buscar de Dios y administrar, buscar nuevos hábitos. Quizás un hábito sería levantarte, no te digo una hora antes de lo que te levantás ahora, pero 15, 20 minutos antes, tomarte ese tiempo para hacer tu devocional antes que sos papá, antes que se levanten tus hijos, antes que empieces con tu rutina. ¿Es esforzado? Sí, pero cuando vos mires para atrás después de un tiempo vas a decir, me tendría que haber levantado media hora antes o 45 minutos antes a dejar ese tiempo con Dios. ¿Sí? Cada uno analiza, pero vale la pena que Dios transforme tu manera de pensar, tu manera de vivir, porque eso también va a hacer que tu vida personal pueda crecer. Pero ¿con qué estamos llenando nuestra mente? Y ahí tenemos, en los que tienen el material, unas pequeñas preguntas, vamos a ir cerrando ya, que dice, selecciona alguna de las siguientes opciones. Esto contéstelo con total honestidad y total, el celular no miente, por eso me encantó eso del celular. Tum, tum, tum. Ahí agarré a un par ahí el otro día, le revisé su celular y dije, a ver, mira acá cuánto tiempo pasa. Le digo el otro día a una persona muy allegada a mí, le digo, mirá, estuviste 2 horas en YouTube, sí, pero estaba planchando, me dijo cuando estaba mirando. Ah, bueno, está. No, no hay excusa. Pero, pero ¿cuánto tiempo por día miramos televisión, streaming, YouTube, lo que sea, ¿sí? Noticias, lo que sea? Menos de una hora, más de una hora, ¿qué tiempo le dedicas? En base diaria, ¿qué usted lee más? Cuando me refiero a diario, me refiero también a los portales de internet, porque hoy el diario físico casi no lo leemos, ¿no? Por un tema de costo y disponibilidad y de inmediatez. Diarios de papel o internet, ¿qué tipo de diario lee? Los de chisme, deporte, ¿eh? Sí, ese personal de usted, ¿eh? No le voy a preguntar, pero sí para que nos sirva de, de parámetro al momento de tomar de ver por qué mi vida espiritual no está creciendo. ¿Qué leemos? Revistas informativas, culturales, educacionales, de chisme, historietas, la Biblia, libros. ¿Cuánto tiempo se dedican las redes sociales? Que no sea por una cuestión laboral, hay gente que trabaja con las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, no sé cuántas miles hay. ¿Qué tiempo invertís en eso? Muchas veces decían que las redes sociales es también una cuestión de egoísmo, de orgullo, porque uno quiere mostrar algo que en realidad no es. Y mostrar, mira, yo estuve en tal lugar y mostrarnos, ¿no? Y que la gente vea y me reconozca, y como cuanto más me gusta tengo, más, wow, tengo 2 me gusta, mi mamá y mi esposa, o tengo 80 me gusta, mira, me escribió, me puso me gusta a mi publicación, tal, te sentís realizado, famoso, ¿sí? ¿Sí? Y muchas veces buscamos los me gusta de las personas y no buscamos los me gusta de Dios, los likes de Dios. ¿Usted cambia fácilmente de opinión o es influenciado por otras personas? ¿Cómo tomás las decisiones? ¿Qué es lo que determina
tus decisiones. Y una última pregunta que te quiero que nos podemos hacer. ¿Cuán fácilmente vos sos influenciado o perturbado por las cosas o la información que recibís? Cuando ves una situación, un accidente, una necesidad, decir, ah, bueno, este es otro, o te moviliza en alguna parte. Hoy con hoy, por todas por todos los hechos de violencia que hay, vos decís, ah, murió un lecho cara, ah, mataron a un nenito, ah, murió un femicidio en tal lado. Como que ya llega un momento como que nos resbala, ¿no? Como que no nos afecta más, porque ya creamos como una barrera, ya nos acostumbramos a que eso tiene que pasar. La verdad es que vivir en el reino de Dios no es para estar inmune o libre de privaciones, luchas y tribulaciones, más es descansar en la certeza de que Dios proveerá, Jehová diré, por superior en cada una de nuestras necesidades. Así que te desafío a que puedas ver tu manera de pensar y para antes de terminar, si me permiten, lo voy a compartir o compartir con ellos en parte del video. Sí, Es claro cómo los medios de comunicación influyen en nuestra sociedad, cómo influye en nuestra manera de comprender al ser humano y su hogar natural, la familia. Hablemos sobre la familia y los medios de comunicación aquí en 5 minutos por la vida. A los que estudiamos comunicación social nos enseñaron 3 principios básicos acerca de lo que tienen que hacer los medios de comunicación en la sociedad. ¿Cuál es su función? Son 3 principalmente: entretener, educar e informar. Si tenemos en cuenta ese principio tan fundamental, tan básico, nos damos cuenta que en la familia también los padres hacemos eso. Tratamos con nuestros hijos y en las relaciones que tenemos en la familia de entretenernos, divertirnos juntos, informarnos, nos mantenemos contándonos las cosas y educarnos los unos a los otros. Por eso es que los medios de comunicación entran a ser como otro actor dentro de la familia. Y ahí está el tema. No se trata de decir que los medios de comunicación son malos, no se trata de satanizarlos, porque los medios son justamente, como su nombre lo indica, medios, no fines. Es decir, los medios de comunicación son el canal a través del cual nosotros podemos apoyarnos para esas 3 funciones: entretener, informar y educar. Pero en otras ocasiones, cuando nosotros no estamos como pendientes de qué es lo que pasa alrededor de los medios de comunicación en nuestra familia, con nuestros hijos, qué están viendo, qué están leyendo, qué están escuchando, con quién están interactuando a través de medios digitales, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia extensa, no nos damos cuenta, no participamos, pues entonces ese medio no informa, sino que desinforma. Entretiene, pero de una manera no pedagógica, y probablemente no eduque, sino que al contrario está haciendo algo malo con nuestra familia y con nuestras relaciones. Hay estudios que muestran que los medios de comunicación tienen una gran influencia en las personas, en lo que ven. Muchas personas siguen los modelos que los medios de comunicación les presentan. Un caso concreto, por ejemplo, es la televisión. Muchos programas de televisión hacen que las personas empiecen a seguir esos modelos. Hoy en día la televisión está mostrando un modelo de familia un poco diferente al que realmente es. Entonces se muestra infidelidad, se muestra pérdida de valores, se muestra violencia, se muestran hogares destruidos, que no es lo que de verdad la familia es, que no es lo que queremos buscar en una familia. Pero ¿qué hay detrás de lo que podemos ver en estos falsos modelos de familia que se nos plantean? ¿Acaso una ideología? Dentro de los programas de televisión, dentro de lo que se lee en la prensa, subyacen algunas ideologías, unos modos de pensar, y eso es normal. O sea, si vemos un periódico, por ejemplo, un periódico fue fundado por alguien que tiene una forma de pensar, que tiene una ideología política, que tiene una ideología cultural. Un canal de televisión, lo mismo. Esas personas están tratando a través de esos medios de educarlos para eso. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Hay muchos medios
que tratan de educarnos en cosas que finalmente no nos hacen bien dentro de la familia, como por ejemplo ideología de género o como por ejemplo el tema del consumismo exagerado sin que nosotros de comprar y comprar y comprar, porque obviamente eso es lo que necesitan, vender y vender y vender. Entonces, si uno no tiene criterio, deja que sus hijos vean todos los comerciales del mundo, compren todo lo que quieran, no se desinformen o no se eduquen. Yo creo que la formación en el criterio es un elemento fundamental y transversal, digamos, como a todo lo que tiene que ver con la relación de la familia con los medios de comunicación. Incluso ni siquiera con los medios de comunicación, con la vida misma. Si yo no formo en mis hijos un criterio y un carácter, si yo misma no tengo un criterio y un carácter y me dejo llevar por todo lo que me den, pues entonces ahí voy a hacer una veleta que no voy a hacer nada bueno para mí. Cuando los medios de comunicación nos están presentando cosas que no son, es muy importante que la familia se acompañe, que se sienten juntos a ver un programa de televisión, no que cada uno esté en su cuarto viendo lo que le parezca, sino que como familia se sienten a ver un programa de televisión, como familia hagan las tareas de los hijos, como familia se sienten a disfrutar de una película de cine y como familia también discutan acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces es muy importante esta formación y este criterio para poder consumir los medios de comunicación adecuadamente. Y la formación en el criterio sí depende de nosotros como padres, depende de la escuela y quienes están presentes en la educación de nuestra sociedad en general. ¿Qué es lo que vemos o escuchamos? ¿Somos críticos frente a lo que se nos presenta? ¿Qué tipo de familia queremos tener? La de una novela de televisión. Mi nombre es Ana María y esto es 5 minutos por la vida. Tenemos derecho a vivir. ¿Me escuchan los que están? Sí. Bueno, les quería compartir este video que también lo dejé ya subido en el Classroom, que por ahí sintetiza un poco más que nada los medios de comunicación para no entrar en mucho detalle. Me parece que es bastante concreto, conciso y explicativo, pero nos desafía como hijos de Dios, como papás o como futuros papás, a plantearnos ese tema de qué es lo que influencia nuestra mente, en cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera. Con esto no quiero transmitir de que no miren más televisión ni nada, sino lo que quiero buscar es que formemos un criterio con respecto a aquellas cosas que me edifican y aquellas que no. Pablo decía, examinadlo todo, retener lo bueno. Escuchar todas las predicaciones que quieras, mirar todos los conciertos, recitales, películas que quieras, pero fíjate qué te edifica y qué no. Hay, hay dos plataformas de streaming muy conocidas, una empieza con N, para no dar marca, y otra empieza con D, y tiene un más al final, que tienen streaming me van a entender. Y estas dos plataformas tienen, si ven las películas de las series de producción propia de ellas, todas prácticamente tienen siempre una pareja homosexual o algo así. Fíjense, presten atención a aquellos que por ahí tengan acceso a las plataformas o algunos canales de televisión. Y eso tiene que ver con la ideología que quieren transmitir eso. Nosotros podemos elegir o no. Por ahí los más chiquititos ahora con el tema de Mario Bros. Vieron que se armó un quilombo porque no tenía escenas de LGTB, de parejas del mismo sexo, se armó un lío. ¿Cómo puede ser que no puede ser que discrimine? Se dan cuenta cómo el mundo fue transformando la manera de ver las cosas y a veces uno no nos damos cuenta y se fue naturalizando un montón de cosas. Por eso nosotros como hijos de Dios estamos llamados a abrir más que nunca nuestros ojos, a pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, a velar lo que están mirando nuestros hijos. Los medios hoy prácticamente ya desde muy pequeños tienen acceso a un celular o los mismos padres les prestan y a veces no supervisamos las cosas que ellos están mirando. Y eso va llenando la mente. Después cuando llegan a la adolescencia o a la juventud y ven cómo está en la vida, o decir, ¿qué pasó? Si yo siempre le llevé a la iglesia y a la escuelita dominical, o a la escuela sabática, a Free Zone, aquí Free, mira dónde está ahora mi hijo.
no nos dimos cuenta que los medios de comunicación, que en vez de renovar esa mente, fue transformando para mal esa mente. Pero necesitamos nosotros también como adultos que Dios no ve. A veces mirar tantas noticias negativas nos hace perder el foco que nosotros no somos ciudadanos de Argentina, sino que somos ciudadanos del reino de Dios. Que nuestra economía y nuestro gobierno está en el cielo. Vivimos en este país, respetamos las leyes de este país, pero dependemos de un rey que no es de este mundo, que no es de esta realidad, que es nuestro proveedor, nuestro salvador, que es todo lo que necesitamos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por cada una de las personas que y están en los medios de comunicación compartiendo tu palabra, transmitiendo tus verdades y tus principios. Ayúdanos también a nosotros, Espíritu Santo, a tener darnos el discernimiento espiritual para ver lo que estamos viendo que puede estar influenciando en forma negativa nuestra vida, nuestra relación contigo y a los que nos están a nuestro alrededor. Ayúdanos a poder relacionarnos con gente que pueda ser de edificación, que podamos ver para 2 o 3 años para atrás y ver cómo hemos evolucionado. Señor, no nos aísles del mundo, sino que nosotros podamos ser de influencia en el lugar donde estemos, que podamos cambiar la manera de pensar de la gente que está a nuestro alrededor y que pueda ser tu Espíritu Santo el que haga en la obra en la vida de estas personas. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a mis hermanos, declaro en el nombre de Jesús que ellos son llenados en este momento por tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo ahora y en estos días va a estar trabajando, trayéndole revelación de aquellas cosas que quizás están viendo o aquellos pensamientos que tienen que no están conformes a tus verdades, a tus principios que están en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.